Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Norteños Overland. Hoy estamos en la hermosa provincia de Zamora, listos para explorar sus caminos más recónditos y descubrir una historia única. El viaje ha comenzado y las vistas no decepcionan. Caminos rodeados de naturaleza en su máxima expresión. A medida que avanzamos, nos encontramos con refugios de pastores dispersos por las colinas, lugares que cuentan historias de una vida en armonía con la tierra y los animales. Estos refugios tienen siglos de historia, utilizados por generaciones de pastores que cuidaban de sus rebaños en estas tierras agrestes. En este fabuloso recorrido que estamos realizando hoy hasta la presa de Vega de Tera, recorremos una serie de pistas forestales, un parque eólico, el parque eólico de Padornelo, y nos encontramos varios refugios de montaña, refugios de estos de pastores, o por lo menos donde antiguamente los pastores se refugiaban de la noche o de las inclemencias del tiempo. Me gusta enseñarlos porque son sitios muy curiosos y son sitios que están al acceso de todo el mundo. Eso sí, siempre con cabeza, siempre cuidándolos, siempre dejándolos lo más limpio posible, con precaución de hacer fuego, etcétera, etcétera. Sobre todo con sentido común. Como podéis ver, este refugio se encuentra en perfectas condiciones. El techo reformado de madera, las puertas y ventanas metálicas. Es un buen sitio en el que guarecerse. Es sencillo, pero cumple sus funciones, gracias a la gente que se encarga de mantenerlo en perfectas condiciones. En todas nuestras rutas encontramos lugares maravillosos. En este puente es uno de ellos. Detrás de mí no tenemos el muro de Invernalia en Juego de Tronos. Es la presa del embalse de Porto, muy cerquita de Sanabria. Estamos a escasos kilómetros también de Peña Trevinca. Es un sitio increíble. Este es el segundo refugio que nos encontramos en nuestro trayecto. Y digo segundo refugio al pie del camino. ¿Por qué? Porque hay un montón de ellos por toda la montaña sanabresa. Vamos dentro, que vamos a ver este refugio también. En este refugio hay un poquito menos de luz, pero vemos una serie de colchones
sucios, pero lo lógico en la montaña para dormir dentro del saco. Un par de vigas tiradas por el suelo, voy a quitarme las gafas de sol porque si no veo nada. Algo de leña al fondo. La mesa central, súper importante en los refugios de montaña. Ventanas y la chimenea. También tenemos un techo en muy buenas condiciones. El tejado de losa para que cuando llueva no haya goteras. Pues este es el refugio Montaña de Playa. Dejamos la puerta cerrada y continuamos. Nuestro camino nos lleva a un lugar de profunda importancia histórica. Estamos cerca de la presa de Vega de Tera, un sitio que desencadenó una tragedia que cambió la vida de Ribadelago para siempre. Hoy, la presa de Vega de Tera permanece como testigo silencioso de aquel trágico día. Hola amigos de Norteños Overland, aquí estoy pleno agosto y la chaqueta, hace un frío que pela. Estamos justo a los pies del embalse de Vega de Tera, el famoso embalse que se rompió y causó la tragedia de Ribadelago. Hemos venido casi atravesando unos 20 kilómetros de pistas forestales y vamos a pasar la noche aquí junto a vosotros para contar esta historia y esta tragedia. Hace aproximadamente 5 minutos que hemos aparcado el coche y ahora estamos dando un pequeño paseo para encontrar la mejor localización y allí pasar la noche. Se ha levantado un viento bastante feo y lo que queremos es eso, que el viento nos moleste lo menos posible. Pues se ha puesto fresca, así que hemos buscado un sitio donde guarecernos. Hemos encontrado esta construcción que nos tiene muy intrigados porque no sabemos lo que es y vamos a meter el coche dentro para luego abrir la tienda. Tiene como lo que parece una chimenea, pero no es una chimenea porque es un torreón con escaleras. Arriba no hay nada y estos son piedras que hace, y bueno, entendemos que ahora lo utilizan los animales, pero si alguno de vosotros sabéis o sois de la zona y habéis visto más construcciones o sabéis qué es, decírnoslo, dejárnoslo en comentarios porque nos tiene intrigados. Y hemos encontrado sitio donde dormir. ¿Pero en qué sentido tiene esto? ¿Qué hay ahí arriba? Nada. No hay nada ahí arriba. Pensé que podía haber allí alguna figurilla o algo, pero no hay nada. Llegó el momento de descansar y reflexionar. Pasaremos la noche aquí, cerca de la presa, recordando la historia que nos rodea y honrando a aquellos que perdieron sus vidas. Está cayendo la noche aquí en la presa del río Tera. Estamos, Mónica y yo, investigando un poquito los alrededores para que así mañana, por la mañana, con la luz del sol en pleno apogeo, podamos grabar
todo esto tan bonito, y nos da un poquito de pena porque no paramos de pensar lo que tuvo que pasar aquella noche cuando esta maldita presa reventó y se llevó por delante tantas vidas. Cuando terminemos de dar la vueltina, volveremos al coche, abriremos la tienda en nuestro refugio improvisado, porque la noche se está poniendo muy desapacible y nos quedaremos sin luz muy pronto. Tenemos miedo también de que llueva, así que es lo que hay. No quiero salir. Hace frío. Ya ha amanecido a orillas del embalse de Vega de Tera. Hemos pasado una buena noche gracias al pequeño refugio que encontramos ayer para meter el coche. Hemos tenido un viento terrorífico. Había rachas, yo creo, de 50 kilómetros, 60 kilómetros por hora, porque los árboles hacían un ruido aterrador. Y bueno, nosotros frío no hemos pasado, tampoco hizo falta ni poner la manta eléctrica ni nada raro, simplemente con un pequeño edredón y sin sacos ni nada. La pena que tenemos es que con este viento pues va a ser difícil volar el dron, así que posiblemente esas tomas aéreas las vamos a perder. Pero bueno, yo creo que igual cuando salga el solete y empiece a calentar, pues cambie un poco la temperatura de la zona. También es verdad que estamos a 1500, 1600 metros. Pero hace fresquete. Vamos a seguir investigando. Vamos a ver el último refugio que vimos ayer al llegar y no pudimos grabar porque se hacía de noche. Vamos a contar alguna cosita curiosa de la presa y cogeremos de regreso a casa. Hola a todos, hoy os vamos a enseñar el refugio que hay aquí a las orillas del embalse. Aunque se ve que no está en muy buenas condiciones, tendremos que tener cuidado. A ver qué nos encontramos. ¡Vámonos! Lo más importante, o una de las cosas más importantes en los refugios de montaña es tener un poquito de leña. Si la gastas, tienes que procurar dejar algo. ¿Por qué? Porque si viene alguien completamente helado, como nosotros hoy, pues tendría fácil calentarse. Vamos para adentro. En este refugio, poco habitual, parece que es una especie de casa reciclada, tenemos un perchero para que dejes tus prendas ahí y los sombreros. Un montón de pintadas de la gente que ha venido por aquí, que es una pena. Y aquí dentro, en el lado de la derecha, tenemos dos habitaciones con camas antiguas y destrozadas. Las ventanas no conservan los cristales y están tapadas con plásticos, y vemos que hay antiguos cables de la luz, así que posiblemente esto fuera una vivienda. Aquí está la otra habitación, con un montón de botellas de agua. Entiendo que
para tener agua potable. Otra cama transformada en tendedero. Aquí supongo que la gente colgaría sus prendas para secar. Una bolsa de basura abandonada. Y para este lado tenemos lo que posiblemente fuera la cocina. Esto sí que nos indica que era una antigua vivienda, con su encimera, su alacena, un montón de velas y de frascos vacíos, incluso alguna bombona de gas y una pequeña chimenea, donde vemos que también han prendido fuego recientemente. Aquí al fondo tenemos a mano izquierda una pequeña despensa. No, perdón, esto un cuarto de baño. Vemos la cisterna ahí arriba, por lo tanto esto era el cuarto de baño, con una ducha y no sé cómo se llama, yo lo llamo siempre tigre. El agujero es en el suelo donde meas. Y bueno, esta ventana sí conserva los cristales. Aquí tenemos la habitación, parece mejor conservada, con 2 literas, el vaso de cachi de plástico, alguien aquí se ha corrido buenas fiestas, 2 colchones apolillados y alguna almohada. Y tenemos las pintadas de Casi Caballero del 9 de mayo del 21. Ya ves. Desde aquí las vistas son impresionantes porque se ve la presa rota. Para terminar con la zona interior, tenemos otra pequeña habitación al fondo, también sin cristales y con 2 colchones tirados en el suelo. Esta es la que tiene orientación norte, por lo tanto parece que es la más fría de todas. Y por último, y no menos importante, tenemos una pedazo de terraza. Esa os la va a enseñar Mónica. Venid conmigo y os voy a enseñar la terraza. Hay que tener cuidado y vamos a ser rápidos, porque está en bastantes malas condiciones, todo el techo se ha quemado, las vigas están rotas, y bueno, tenemos una visitante que es una vaca que me ha dado un susto. Detrás tenemos a la presa que se rompió, y bueno, pues es bastante impactante ver lo bonito del paisaje y pensar en la tragedia que sucedió en el pueblo más abajo, en Ribadelago. Vamos a decir adiós a este refugio y las cosas cerraditas, y más cuando hay animales. Detrás de mí, la presa de Vega de Tera, destruida por completo. Imaginaros 8.000 metros cúbicos de agua cayendo sin control hacia el pueblo de Ribadelago. El motivo, una ingeniería deficiente y unos materiales de baja calidad. Hubo 4 condenados por lo sucedido, que posteriormente fueron indultados. Se dieron indemnizaciones a las familias. 90.000 pesetas por hombre, 60.000 por mujer y 25.000 por hijo. Muchas de las familias que perdieron agentes en lo sucedido nunca recibieron esas cantidades. Las gentes que pueden abandonan sus hogares. Huyen de la muerte buscando el campanario, los tejados, las corpas de los árboles y la altura de los peñascos que, por suerte, abundan por doquier en Ribadelago.
Son momentos críticos, angustiosos, en los que la desesperación humana se entremezcla con los espeluznantes bramidos y balidos de cientos de animales que permanecen atrapados en las cuadras sin ninguna salvación. En ese tiempo, un torrente de 8 millones de metros cúbicos de agua engulló la pequeña aldea de Ribadelago y se llevó, pendiente abajo, la vida de 144 personas. Todo comenzó con un estruendo enorme. Tras la explosión, los habitantes de Ribadelago, que todavía seguían despiertos, empezaron a oír un murmullo, que con el paso de los minutos se volvió más insistente. El agua se comenzó a acumular tras el puente sobre el río Tera. Durante unos minutos ejerció de tapón debido a los árboles y cascotes arrancados. Cuando el puente finalmente cedió, el agua tomó las calles. Eran las 12:24 del 9 de enero de 1959. La presa de Vega de Tera, en la comarca de Sanabria, acababa de reventar. Se nos está complicando el día, estamos a aproximadamente 1.600 metros de altitud, a mi derecha está Peña Trevinca, a mi izquierda está la presa rota, río abajo llegaríamos al lago de Sanabria, todo lo que es el río Tera, y ver esta presa rota te impresiona, te hace pensar y te hace reflexionar sobre lo frágil que es la vida humana y sobre cómo en un momento puedes perderla. Está bajando la nube y se nos va a complicar el regreso a casa, así que vamos a empezar a recoger todos nuestros bártulos para por lo menos tener el coche preparado y listo para regresar. ¡Vámonos! La historia de nuestro planeta está llena de eventos catastróficos que han afectado a comunidades enteras, y aunque hemos avanzado en muchas áreas, la fragilidad de nuestra existencia sigue siendo innegable. Imaginemos un momento de calma en medio de la rutina diaria, cuando de repente un terremoto, un huracán o una inundación nos golpean sin previo aviso. En esos momentos nuestras vidas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Nuestras casas, nuestras pertenencias, incluso nuestras relaciones pueden verse amenazadas o destruidas. Estos desastres nos recuerdan que a pesar de nuestros logros como sociedad, no tenemos control absoluto sobre la naturaleza. Nos recuerdan que somos partes de un ecosistema más grande, uno que puede ser hermoso y generoso, pero también implacable y devastador. Y aunque a veces podemos prever y prepararnos para estos eventos, en otros casos estamos a merced de fuerzas más allá de nuestro control. Recordemos que la vida es frágil, pero también es preciosa. Cada día que estamos aquí es un regalo, y aunque no podemos evitar por completo los desastres naturales, podemos aprender de ellos, prepararnos, mejorar y cuidar de nuestro planeta para reducir su frecuencia y gravedad. Así que mientras continuamos con nuestras vidas cotidianas, recordemos la fragilidad de la vida humana y aprovechemos al máximo cada momento. Apreciemos a nuestros seres queridos, seamos conscientes de nuestro entorno y trabajemos juntos para construir un mundo más resiliente y sostenible. Gracias por unirte a mí en esta reflexión. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like y suscribirte para más contenidos reflexivos. Juntos podemos crear conciencia y hacer del mundo un lugar mejor. Hasta la próxima. Justo aquí se termina la pista, comienza el asfalto, por lo tanto también termina nuestra aventura. Queremos dar las gracias de todo corazón a uno de nuestros seguidores llamado David, que fue el que nos dijo y nos recomendó toda esta aventura, nos explicó de forma detallada en un mail por dónde teníamos que ir y por dónde teníamos que volver, así que muchas gracias de todo corazón y hasta la próxima.